La sexta etapa del Giro de Italia 2026 comenzó con una sensación completamente distinta a la del día anterior. Sobre el papel parecía una jornada ideal para los velocistas, menos exigente en montaña y con oportunidades claras para una llegada masiva en Nápoles. Pero dentro del pelotón nadie estaba tranquilo, y mucho menos Egan Bernal. El colombiano sabía que este tipo de etapas son peligrosísimas porque cualquier distracción puede destruir el trabajo de toda una semana. Desde el banderazo inicial se vio a los hombres de Ineos muy atentos alrededor de su líder, intentando mantenerlo lejos de los movimientos más riesgosos. El nerviosismo apareció prácticamente desde el arranque. Apenas habían pasado unos kilómetros cuando una caída involucró a Jonathan Milan, Mateo Sobrero y otros corredores importantes. Ese incidente cambió inmediatamente el ambiente dentro del grupo principal. Los equipos comenzaron a pelear más agresivamente por las posiciones delanteras y la velocidad aumentó incluso cuando todavía faltaba muchísimo recorrido. Bernal entendió rápido el mensaje de la etapa. No habría momentos de relajación. Mientras algunos velocistas empezaban a desesperarse buscando espacio, el colombiano optó por mantenerse sereno y protegido dentro del pelotón. A medida que avanzaban los kilómetros, el clima empezó a convertirse en otro enemigo inesperado. El cielo se oscureció y la lluvia apareció sobre las carreteras italianas, algo que ya había causado muchos problemas durante la quinta etapa. Los corredores comenzaron a colocarse impermeables y las motos de asistencia no dejaban de moverse de un lado al otro. En medio de esa tensión, Egan permanecía concentrado, evitando movimientos innecesarios y cuidando cada detalle. El recuerdo de tantas caídas recientes estaba presente en todos los equipos, especialmente entre los hombres que pelean la clasificación general. Mientras tanto, al frente de carrera intentaba consolidarse una fuga con corredores como Luca Vergallito y Edward Plancaert, pero el pelotón nunca les permitió tomar demasiada ventaja. Equipos como United Rossi Rockets, Lidl Trek y Bahrain Victorious mantenían el control absoluto de la etapa, conscientes de que el final podía convertirse en una batalla salvaje entre los sprinters. Y en medio de toda esa presión, Bernal seguía haciendo una carrera inteligente, sin buscar protagonismo innecesario, pero dejando claro que está completamente concentrado en mantenerse firme dentro de los favoritos del Giro. Con el paso de los kilómetros, la sexta etapa del Giro de Italia 2026 empezó a transformarse en una auténtica guerra de estrategia entre los equipos más poderosos del pelotón. Ya no se trataba solo de controlar una fuga. Ahora todos querían dominar la parte delantera antes de entrar a los sectores rápidos rumbo a Nápoles. Ahí fue donde el trabajo colectivo empezó a marcar diferencias, y el equipo de Egan Bernal volvió a demostrar mucha organización. Ineos entendió perfectamente que un mal posicionamiento podía terminar en desastre. A falta de unos 60 kilómetros para la meta, varios equipos comenzaron a mover sus piezas. Lidl Trek tomó protagonismo pensando en Jonathan Milan, mientras Soudal Quickstep aparecía constantemente en cabeza intentando controlar el ritmo. Bahrain Victorious tampoco soltaba el mando porque Afonso Eulalio necesitaba proteger la maglia rosa. El pelotón rodaba cada vez más compacto y agresivo, y ahí la experiencia empezó a pesar muchísimo. Bernal se mantuvo siempre cerca de los corredores importantes, evitando quedar encerrado detrás de los velocistas y sus lanzadores, que empezaban a disputar cada metro de carretera como si fuera el final de la etapa. La velocidad aumentó brutalmente cuando entraron en las zonas más abiertas. Los corredores superaban los 50 km por hora, y el grupo se estiraba peligrosamente. Cada curva obligaba a frenar fuerte y volver a acelerar, algo que desgastaba muchísimo más de lo que parecía en televisión. En medio de ese escenario, nombres como Giulio Ciccone y Han Christen también comenzaron a mostrarse cerca del frente, conscientes de que un corte inesperado podía cambiar la clasificación general. Nadie quería regalar segundos antes de las etapas de montaña, pero lo más llamativo fue la calma con la que Bernal manejó toda esa presión. Mientras muchos corredores empezaban a desesperarse buscando huecos imposibles, el colombiano eligió inteligencia antes que agresividad. Sus compañeros lo fueron moviendo poco a poco dentro del grupo, y eso le permitió ahorrar energía en una jornada tremendamente nerviosa. No era una etapa para atacar ni para lucirse. Era una etapa para sobrevivir tácticamente. Y hasta ese momento, Egan estaba corriendo exactamente como lo hace un hombre que piensa en pelear algo grande en el Giro. Cuando la etapa parecía encaminada a una llegada masiva tranquila,
Todo empezó a cambiar en los kilómetros finales del Giro de Italia 2026. Los equipos de los velocistas tomaron completamente el control del pelotón y la tensión explotó en las calles de Nápoles. El ritmo era salvaje. Las curvas aparecían una tras otra y cada corredor quería entrar bien colocado al último kilómetro. Ahí comenzaron a aparecer nombres como Jonathan Milan, Paul Magnier y Dylan Groenewegen, quienes se preparaban para disputar una llegada que prometía muchísimo espectáculo. A falta de 5 kilómetros, Soudal Quickstep apareció con varios hombres tirando al frente, mientras otros equipos luchaban desesperadamente por no perder posición. Nadie quería quedar encerrado porque el final era extremadamente técnico. El pelotón iba completamente estirado y cualquier pequeño error podía provocar una catástrofe. Incluso corredores que no peleaban la victoria de etapa tuvieron que acelerar al máximo simplemente para evitar cortes o accidentes. El ambiente ya no era el de una etapa tranquila. Parecía una clásica de un día, llena de tensión y velocidad. Entonces llegó el momento que cambió toda la historia de la jornada. En el último kilómetro, justo cuando Groenewegen encabezaba el grupo, el piso mojado y los adoquines jugaron una mala pasada. Su rueda delantera perdió estabilidad y el velocista terminó cayendo violentamente, provocando un efecto dominó que involucró a varios corredores más. El caos fue inmediato. Bicicletas deslizándose, corredores golpeando el suelo y equipos enteros tratando de reaccionar en medio de la confusión. Jonathan Milan también tuvo contacto en el accidente, aunque logró mantenerse sobre la bicicleta y continúa. En medio de toda esa locura, algunos corredores aprovecharon el desconcierto para lanzar su sprint final. Fue ahí donde Davide Ballerini apareció con sangre fría para quedarse con una victoria inesperada en Nápoles. Mientras muchos favoritos cruzaban la meta revisando daños y buscando a sus compañeros, Egan Bernal respiraba aliviado tras superar uno de los finales más peligrosos del Giro hasta ahora. La etapa dejó imágenes impactantes y confirmó algo importante. En esta carrera, incluso los días destinados para los velocistas pueden convertirse en auténticas pesadillas. Las caídas fueron las grandes protagonistas de la sexta etapa del Giro de Italia 2026. Y lo más preocupante es que comenzaron muchísimo antes del dramático final en Nápoles. Desde los primeros kilómetros quedó claro que las condiciones de carrera no eran nada cómodas. El pavimento húmedo, las frenadas constantes y la tensión dentro del pelotón fueron creando un ambiente peligrosísimo que terminó afectando a varios corredores importantes. Cada incidente aumentaba el miedo y hacía que el grupo rodara con más nerviosismo. Uno de los momentos más delicados ocurrió cuando Nico Den sufrió una fuerte caída junto a Nelson Oliveira. El alemán terminó golpeándose el rostro y rápidamente aparecieron las preocupaciones por una posible conmoción. Las imágenes mostraban a los médicos acercándose mientras el corredor intentaba recuperarse del impacto. Ese accidente encendió las alarmas dentro del pelotón porque muchos entendieron que la etapa podía convertirse en una lotería. Después de eso, varios equipos comenzaron a pedir más precaución por radio, especialmente pensando en proteger a sus líderes de clasificación general. Pero los problemas no terminaron ahí. Más adelante también cayó Luca Cubi, quien apareció con el uniforme roto después del golpe contra el asfalto. Aunque logró regresar al grupo, la escena reflejaba perfectamente lo peligrosa que estaba la carretera. Incluso los corredores con más experiencia empezaban a mostrarse inseguros en algunas curvas y descensos rápidos. La lluvia complicó todavía más la situación, porque el piso mojado hacía que cualquier movimiento brusco pudiera terminar en desastre. Muchos ciclistas dejaron de pensar únicamente en competir y comenzaron a enfocarse simplemente en mantenerse en pie. En medio de ese escenario tan complicado, Egan Bernal volvió a demostrar mucha inteligencia. El colombiano evitó involucrarse en las zonas más agresivas del pelotón y corrió con enorme concentración durante toda la jornada. Mientras otros corredores sufrían caídas, pinchazos o problemas de posicionamiento, Bernal mantuvo la calma y logró atravesar el día sin daños. Y eso, viendo todo lo que ocurrió en esta etapa, terminó siendo casi tan importante como ganar tiempo en la clasificación general. Aunque la sexta etapa del Giro de Italia 2026 estaba diseñada principalmente para los velocistas, para Egan Bernal la jornada tenía un significado completamente distinto. El colombiano salió a correr pensando en la clasificación general, no en la victoria de etapa.
Cada movimiento que hizo durante el día estuvo relacionado con proteger su posición dentro del top 10 y evitar cualquier pérdida absurda de tiempo antes de que lleguen las grandes montañas. En carreras como el Giro, los favoritos también construyen sus opciones en días aparentemente tranquilos. Bernal arrancó la etapa ubicado noveno en la general, a poco más de 6 minutos del líder Afonso Eulalio. La diferencia todavía es importante, pero dentro de Ineos saben perfectamente que el verdadero Giro apenas está empezando. Por eso el enfoque del colombiano fue totalmente conservador. No entró en peleas innecesarias por bonificaciones ni intentó seguir movimientos arriesgados cerca de la cabeza. Su prioridad era otra: guardar energía, mantenerse protegido y cruzar la meta sin accidentes en una etapa donde el peligro estaba mucho más relacionado con las caídas que con la montaña. También fue interesante observar cómo Bernal comenzó a medir fuerzas frente a otros hombres importantes de la clasificación. Corredores como Giulio Ciccone, Han Christen y su propio compañero Thymen Arensman terminaron muy cerca en la jornada, mostrando que la batalla entre favoritos sigue completamente abierta. Nadie quiso lanzar ataques, pero sí hubo una lucha silenciosa por mantenerse bien colocado y evitar sorpresas. En ese tipo de detalles se empiezan a notar cuáles corredores están realmente fuertes mentalmente para aguantar 3 semanas de competencia. Lo más positivo para Bernal fue que volvió a verse sólido físicamente y muy atento tácticamente. Después de todo el caos que tuvo la etapa, mantenerse sin pérdidas importantes fue un resultado valiosísimo. Mientras otros equipos terminaron preocupados por golpes y accidentes, Ineos salió con tranquilidad porque su líder completó el objetivo principal del día. Y eso deja una sensación importante de cara a lo que viene. Egan no está gastando energía de más, está corriendo con cabeza fría y parece estar esperando el momento exacto para empezar a atacar en este Giro. La sexta etapa del Giro de Italia 2026 dejó consecuencias importantes dentro del pelotón, especialmente después del caos vivido en los últimos kilómetros. Lo que parecía una jornada rutinaria para los velocistas terminó convirtiéndose en uno de los días más tensos y accidentados de esta edición. Varios corredores cruzaron la meta golpeados, otros perdieron compañeros clave para los embalajes y muchos equipos terminaron replanteando su manera de correr en etapas con lluvia y finales técnicos. El Giro volvió a demostrar que ninguna jornada puede darse por segura.